¿Por qué Irán no acepta este acuerdo nuclear? Porque desde donde estamos no tiene absolutamente ningún sentido que no lo hagan. No tienen dinero, están casi ahogados en sanciones, han perdido a sus líderes, sus instalaciones nucleares están en ruinas. Y ahora mismo sobre la mesa hay un acuerdo que resuelve todo eso. Todo lo que tienen que hacer es abandonar sus ambiciones nucleares y aún así siguen diciendo que no. Esta es la pregunta que nadie parece poder responder correctamente y por eso estás aquí. Para responder esto tenemos que salir de nuestra mentalidad occidental por un momento y adentrarnos en Bez, porque lo que está impulsando esto es una ideología tan ajena a cómo pensamos, pero una vez que la entiendes, todo lo que Irán está haciendo. Cada rechazo, cada provocación, cada línea roja que cruzan de repente tiene todo el sentido del mundo. Este es el canal de Milla Kesha en JNS TV, vamos a entrar de lleno. Empecemos con una pequeña historia. La historia de cómo llega el Mesías en la religión del Islam. Comienza con el caos, una señal deliberada y necesaria de que el final está cerca, un periodo de tribulación global tan severo que el mundo como lo conocemos empieza a colapsar. Guerras, plagas y sufrimiento en una escala que la humanidad nunca ha visto. El caos extremo es la señal inicial, la evidencia de que el plan de Dios finalmente se está desarrollando. Y de ese caos surge el imam oculto, el Mahdi, el Mesías del Islam, una figura que ha estado oculta del mundo por más de 1000 años, pero que aún está viva y esperando el momento en que Dios determine que es el tiempo correcto. Cuando él aparece, reúne a su ejército y marcha hacia Jerusalén, porque ahí es donde está el enemigo y ahí es donde las fuerzas del mal han hecho su fortaleza. Y la batalla final entre el bien y el mal ocurre en esa tierra, y el imam gana, y la historia como la conocemos termina, y la justicia de Dios finalmente reina en la tierra. Esa es la historia. Y en 1979, cuando Khomeini llegó al poder, comenzó a hacerse realidad esa historia. La mayoría de la gente ve la revolución iraní de 1979 como un evento político en el que un gobierno islámico reemplazó a uno respaldado por Occidente. Y esa forma de verlo, aunque técnicamente es precisa, realmente no cuenta toda la historia. Esta revolución, la revolución islámica, cambió por completo el propósito del Estado iraní, declarando que Irán ya no era una nación en el sentido convencional, sino la primera etapa de algo cósmico, la llegada del Mesías islámico. Para entender todo el peso de esa afirmación, necesitamos comprender quién es realmente este imán oculto y qué significa su posición en el Islam chiita. Porque esta es la creencia que lo mueve todo, desde el programa nuclear hasta el estrecho de Hormuz, el rechazo a los acuerdos que Occidente ha estado presentando, y es una creencia que se remonta no a 1979, sino al año 874 de nuestra era. El Islam chiita, la rama del Islam dominante en Irán, está construido alrededor del concepto del imán. Y en la teología chiita, esa palabra tiene un peso que realmente no tiene equivalente en la tradición religiosa occidental. Porque el imán es una figura de importancia cósmica que es elegida divinamente por Dios, nombrada por el imán anterior. Posee cualidades que ningún ser humano común puede adquirir, a través de una forma de conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios que se transmite por una cadena de transmisión divina, que se remonta hasta el propio profeta Mahoma. Eso estuvo largo. Pero después de que el profeta murió, la cuestión de quién podía liderar la comunidad musulmana dividió al Islam en las dos grandes ramas que existen hasta hoy. Los musulmanes sunitas aceptaron un sistema de consenso humano para elegir a sus líderes, mientras que los musulmanes chiitas creen que el profeta ya había designado a su primo y yerno Alí como el sucesor designado divinamente. Después de Alí, hubo 11 imanes más, cada uno designado por el anterior, cada uno el gobernante legítimo no solo de los musulmanes, sino de toda la humanidad. Curiosamente, cada uno de esos 11 imanes fue asesinado o encarcelado por los poderes gobernantes de su época, porque según el Islam, las personas en el poder entendían que la existencia de un imán verdadero y designado divinamente hacía que su propia autoridad fuera ilegítima. Luego vino el 12º imán, y cuando aún era un niño pequeño, desapareció. No murió, según la teología chiita, sino que fue ocultado. Dios lo ocultó del mundo para protegerlo de las mismas fuerzas que destruyeron a sus predecesores. Los musulmanes chiitas creen que él sigue vivo. Ahora mismo, después de más de 1000 años, está espiritualmente presente en el mundo, observando cómo se desarrollan los acontecimientos, y que regresará. Cuando Dios lo determine, llegará el momento de liderar la batalla final, establecer la justicia divina en la tierra y llevar la historia a su conclusión. Este es el centro del Islam chiita, en el que cree la República Islámica. Durante más de 1000 años después de la desaparición del 12º imán, la corriente principal chiita mantuvo la misma postura política.
Estamos esperando a nuestro Mesías, somos pacientes, no tomamos el poder, porque ningún gobierno es verdaderamente legítimo hasta que regrese el imán. Y los fieles deben continuar con sus vidas bajo los gobernantes que existan mientras esperan el momento de Dios. A esto le llaman quietismo, y todavía hay personas que lo mantienen hoy en día. Sin embargo, llega Jomeini, quien decide desechar esto por completo. Y presenta un argumento en el que plantea una de las afirmaciones teológicas más políticamente explosivas de la historia moderna. Porque su idea era que el imán no estaba esperando que Dios creara el entorno político para el Mesías. El imán estaba esperando que la comunidad musulmana hiciera su parte, que preparara el terreno, que construyera el tipo de civilización islámica que haría posible su regreso. Y esta preparación no era pasiva, sino que se requería de manera urgente y activa, comenzando con el establecimiento de un verdadero gobierno islámico en Irán en este momento, como la primera etapa de un proceso que finalmente llevaría a la aparición del imán. Él también hizo algo más que transformó esta teología en una misión militar. Les dijo a sus seguidores que preparar el terreno para el regreso del imán era su responsabilidad. Requería resistir activamente a las fuerzas de opresión que siempre se habían opuesto a la verdad divina, las mismas fuerzas que habían encarcelado y envenenado a los 11 imanes hace años. Y las mismas fuerzas que Jomeini identificó en el mundo moderno como el imperialismo estadounidense y el sionismo, a los que llamó istikbar, arrogancia, el opresor eterno. Y él creó la Guardia Revolucionaria Islámica específicamente para llevar a cabo esa resistencia. ¿Qué le dio legitimidad después de todos estos años? Bueno, existe una doctrina que declara que, en ausencia del imán oculto, el erudito islámico más calificado debe gobernar como su representante. Y por eso el líder supremo de Irán tiene el título formal de representante del imán, gobernando como el representante terrenal de una figura que ha estado oculta durante 12 siglos, ejerciendo una autoridad que, por lo tanto, no es realmente política, sino más bien teológica y divina. Cuando a un soldado iraní se le dice que su líder supremo es el representante del imán oculto, desobedecerlo no es insubordinación, es un pecado contra Dios. Y eso fue lo que transformó la lealtad de la Guardia Revolucionaria de una disciplina militar en algo mucho más difícil de romper. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una fuerza ideológica creada justo después de la Revolución de 1979, con el propósito explícito de defender no las fronteras de Irán, sino la propia Revolución Islámica. La misión divina que representaba de traer al Mesías, o al menos preparar el terreno para ello. Sus soldados reciben un intenso adoctrinamiento teológico junto con su entrenamiento militar, enseñándoles de manera sistemática y deliberada que no son soldados de la nación iraní, sino soldados del imam oculto, que su lealtad no es hacia ningún presidente o parlamento, sino directamente hacia el líder supremo como el representante del imam y a través de él, hacia Dios. De manera crucial, la Guardia Revolucionaria Islámica no se considera a sí misma como un ejército nacional con una misión nacional. Rechaza explícitamente el concepto de Estado-nación como una construcción occidental. En cambio, divide el mundo en Dar al-Islam, el reino del Islam, y Dar al-Kufr, el reino de la incredulidad. Y entiende su misión como una misión cósmica que trasciende las fronteras de cualquier país en particular. Por eso financia, arma y entrena fuerzas proxy en todo el Medio Oriente. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, milicias en Irak y Siria como elementos del ejército del imam. La paz se está posicionando sobre un molde cuya configuración final es el fin de la historia. Ven el mundo como un conjunto de países que legítimamente pertenecen al Islam. Por su religión nunca pueden renunciar a esa tierra o a esos mares y a los países que pertenecen a los no creyentes. Esos son los infieles que deben ser combatidos, y realmente desde su perspectiva es así de blanco y negro. Ahora, regresemos a la historia de cómo llega el Mesías, porque los detalles importan enormemente para entender por qué la Guardia Revolucionaria Islámica se comporta como lo hace. El primer y más importante detalle es que el periodo antes del regreso del Mahdi, la fitna, la gran tribulación, el caos, no es una tragedia que precede a la salvación, sino una condición necesaria para que ocurra. Está divinamente ordenado, lo que significa que en el marco teológico de la Guardia Revolucionaria Islámica, el caos global no es algo que se quiera prevenir. Es lo que reconoces como la señal de que el plan de Dios se está desarrollando. Y cuanto peor se ponen las cosas, cuanto más caótico se vuelve todo, más entienden los fieles que el regreso del imán, el regreso del Mahdi, está cerca. Esto es, curiosamente, el punto donde el pensamiento estratégico occidental y la teología de la Guardia Revolucionaria Islámica están operando en universos completamente diferentes.
Porque cada institución que Occidente ha construido, aunque hayan fallado en esto, la OTAN, las Naciones Unidas, acuerdos de control, la teoría de la disuasión, la diplomacia misma existe bajo la suposición fundamental de que la estabilidad es el objetivo y el conflicto catastrófico es el fracaso. Sin embargo, la teología de la Guardia Revolucionaria Islámica les dice que el conflicto catastrófico es el comienzo de la salvación y que trabajar para prevenirlo es ir en contra del plan de Dios. En pocas palabras, ellos quieren caos, quieren confusión, quieren guerra, porque eso significa que el Mahdi, el Mesías, está por venir. El Mahdi surge de ese caos, acompañado exactamente por 313 compañeros, y la Guardia Revolucionaria Islámica realmente se considera a sí misma como la institución que está preparando a esos compañeros en este momento. En tiempo real, por eso su adoctrinamiento es tan total y la disposición de sus combatientes a morir es tan absoluta, porque entienden que no se están entrenando para una guerra nacional, sino para la campaña final del imam. Y aquellos que sobreviven, que realmente se mantienen fieles a las palabras de Dios, podrían ser los que acompañen al imam. ¿Y entonces qué sucede? El Mahdi entonces lleva a sus fuerzas hacia Jerusalén, porque ahí es donde el Dajjal, el anticristo islámico, una figura de engaño catastrófico que atrae a los ejércitos del mal hacia él, ha establecido su bastión. Y en un detalle que siempre sorprende a las audiencias occidentales, Jesús regresa en ese momento, porque en la teología islámica, Jesús en realidad es un profeta muy venerado. Y al final de los tiempos, él desciende y se une al Mahdi, y juntos persiguen al Dajjal hasta Bab al-Lud, lo que hoy es el centro de Israel. Y ahí lo destruyen, y con eso las fuerzas del mal terminan. El imam establece la justicia de Dios en la tierra, y la historia como la conocemos termina. Esto explica, por cierto, la gran inversión que tienen en impulsar propaganda como Taka Carsen para lograr que los seguidores de Jesús, los cristianos, se vuelvan en contra de Israel. Ellos entienden que el apoyo cristiano a Israel se interpone en el regreso del Mahdi, pero eso es para otra ocasión. Esto, espero, explica su obsesión con Israel, porque Israel y Jerusalén son el punto central para la llegada de su Mesías. Cuando la Guardia Revolucionaria Islámica ve al Estado de Israel, no lo ven como un rival político o simplemente como una fuerza ocupante en tierra musulmana, aunque absolutamente lo consideran ambas cosas. Ellos están viendo la fortaleza del Dajjal, construida exactamente en el territorio donde debe tener lugar la batalla final, poblada y protegida por las fuerzas del Istikbar, el mismo imperialismo occidental que identificaron como el opresor eterno de la verdad divina. La existencia de Israel, fuerte, con armas nucleares, respaldada por Estados Unidos y controlando Jerusalén, es un verdadero problema para ellos y para su profecía. El regreso del Mahdi no puede cumplirse. La tierra donde debe ocurrir la batalla final está en las manos equivocadas, y el imán no puede venir. Por cierto, esta es la razón por la que estaban tan emocionados el 7 de octubre. Sintieron que eran los primeros pasos para tomar el control de Israel. Y repitieron esa narrativa una y otra vez a pesar de que era falsa. Por cierto, un alto clérigo afiliado a la Guardia Revolucionaria Islámica lo declaró oficialmente en 2015, no la parte del 7 de octubre, sino lo relacionado con Israel. En su discurso a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo que la misión de la Guardia Revolucionaria Islámica es eliminar los obstáculos para la aparición del imam de la época. Y el más importante de esos obstáculos es la existencia del Estado de Israel. Eso, por cierto, no es una postura radical marginal dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta es su teología institucional oficial, la declaración de misión de la organización que controla los programas de armas nucleares de Irán, su arsenal de misiles balísticos y su red de fuerzas proxy en todo el Medio Oriente. ¿Pero qué tiene esto que ver con que ellos renuncien al plan nuclear? Verás, ahora todo empieza a conectarse, porque el fin de los tiempos requiere caos y el regreso del Mahdi requiere la destrucción de Israel. Pero Israel, desafortunadamente para ellos, no puede ser destruido de manera convencional. Tiene los sistemas de defensa aérea más sofisticados de la región, cuenta con el respaldo estadounidense, posee su propio arsenal nuclear no declarado, y las campañas militares convencionales en su contra han fracasado repetidamente a lo largo de las décadas. Así que la pregunta que la Guardia Revolucionaria Islámica está respondiendo desde su marco teológico es ¿qué instrumento es capaz de generar la escala de disrupción que requiere el escenario del fin de los tiempos? ¿Qué fuerza podría, al mismo tiempo, romper el orden existente, crear las condiciones de tribulación global que preceden la aparición del imam y hacer posible lo que ningún ejército convencional ha logrado? Y esa respuesta, dentro de su marco, son las armas nucleares, porque son la única fuerza que puede eliminar a Israel. Y, más importante aún, porque es el único instrumento capaz de operar a la escala que su teología exige.
lo único que puede crear el caos al nivel que describe la fitna. Por eso el programa nuclear no es una ficha de negociación ni un elemento disuasorio en el sentido occidental de la palabra. Es el instrumento de una obligación divina, la herramienta que hace físicamente posible el escenario del fin de los tiempos. Y por lo tanto, entregarlo no es una concesión política ni algo que ellos estén dispuestos a hacer jamás. Es un acto de traición teológica. Por cierto, de aquí puedes ver por qué están tan obsesionados con que Israel fracase y por qué difunden por todas partes que han logrado atacar a Israel. Si el Islam y el judaísmo están compitiendo por cómo será el Mesías y para que el Islam tenga razón, Israel necesita fracasar. En este momento, el éxito de Israel es algo que realmente afecta su creencia teológica. Por eso se están enojando cada vez más y son más intensos en sus ataques contra Israel. Pero la cosa se pone un poco peor que esto. Porque en la teoría de disuasión occidental, la teoría que Israel sostuvo durante mucho tiempo, el concepto de destrucción mutua asegurada, que significa que ambos lados serán destruidos, por lo tanto, ninguno de los dos usará armas nucleares, sostiene que las armas nucleares mantienen la paz, precisamente porque ambos lados temen la aniquilación por igual. Y ese terror mutuo es lo que impide que alguien presione los botones. Pero esta lógica se basa completamente en la suposición de que ambos lados quieren sobrevivir. La teología de la República Islámica ha pasado décadas desmantelando sistemáticamente esa suposición en sus combatientes, creando una visión del mundo en la que morir en el conflicto final como soldado del Mahdi es el martirio del más alto nivel posible. La muerte en el momento más cósmicamente significativo de toda la historia humana, al servicio de la misión divina para la que todo en sus vidas ha sido una preparación. Lo que significa que la destrucción mutua asegurada no es un elemento de disuasión para la República Islámica, especialmente no para su facción más mahdista. Es una descripción exactamente del tipo de caos apocalíptico que su teología dice que debe preceder a la salvación. Todo el edificio de la disuasión occidental, construido sobre la suposición de que el objetivo principal del otro lado es la supervivencia, está operando sobre una base que simplemente no aplica a las personas que realmente toman decisiones sobre el programa nuclear de Irán. Por eso, cuando Israel y Estados Unidos dicen que la amenaza en realidad estaba creciendo y se estaba volviendo inminente, es porque hay un entendimiento de que Irán tenía toda la intención de usar realmente sus armas nucleares. Ahora, es importante señalar aquí que Irán no está hablando con una sola voz sobre esto. Y cuando digo Irán, por supuesto me refiero a la República Islámica, no a la mayoría de la gente que vive ahí. Pero incluso dentro de su gobierno hay una verdadera división interna entre la facción mahdista más radical dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica y un grupo más pragmático que sigue la posición tradicional chiita. Que no es tarea de ninguna fuerza militar traer al Mahdi, que esto depende del tiempo de Dios y no de ellos, y que la supervivencia de la República Islámica debe ser lo primero. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores parece pertenecer a este grupo, y si eso lo convierte en un moderado genuino, o simplemente en el policía bueno en una estrategia muy deliberada de policía bueno y policía malo, sinceramente no lo sabemos. Pero la división parece ser real, y la estamos viendo en todas las negociaciones. El problema es que en realidad no importa mucho. Porque cuando las diplomáticas de Irán se acercan a un acuerdo con Estados Unidos, la República Islámica puede sabotearlo en cuestión de horas, y hemos visto que lo hacen exactamente en tiempo real. La razón por la que las pragmáticas no pueden detenerlo es la misma razón por la que no pueden detener nada en este momento. Pero porque no tienen acceso a Mahtaba Khomeini, la nueva líder suprema, quien no ha sido vista ni escuchada de manera significativa desde que asumió el poder. Y puede que esté muerta o gravemente incapacitada, sin que nadie fuera del círculo interno de la Guardia Revolucionaria realmente sepa cuál es su condición. Porque una vez que Khomeini murió al principio de esta guerra, bueno, ¿quién es la nueva representante del imán? Buena pregunta. Y decidieron que fuera Maitaba. Pero esa es la parte más peligrosa de todo esto. Porque en la República Islámica, la líder suprema, la nueva representante del imán oculto, la palabra de Dios en la tierra. En este momento, esa palabra está siendo filtrada exclusivamente por las fanáticas más extremistas, sin que nadie sepa si es verdad o no, sin rendición de cuentas pública y sin manera de que el mundo exterior sepa de quién están escuchando. Si lo que llega desde Teherán realmente refleja una decisión tomada por una líder suprema viva o una ficción manejada por las personas que más se benefician de ella, sobre el tema de Mujaba, también quiero abordar algo más que probablemente ya hayas escuchado.
Durante años, el gobierno de Irán ha señalado un decreto religioso, una fatwa, emitida por la líder suprema Jomeini, declarando que las armas nucleares están prohibidas dentro del Islam, son haram. Y han mostrado esto como prueba ante el mundo de que, sea lo que sea que están construyendo, en realidad no es una bomba. Ahora, además del hecho de que, con suerte, ya estés familiarizada con el taquilla, que significa que se les permite mentir descaradamente en público. Para mantener el honor del Islam, hay algunas cosas que necesitas saber sobre esta fatwa en específico si oyes hablar de eso en una discusión. Lo primero es que en la ley chiita, una fatwa en realidad no es una ley permanente. Es un fallo ligado a las circunstancias del momento y a la vida del erudito que la emitió, lo que significa que puede ser revisado o completamente revertido cuando las circunstancias cambian. Altos funcionarios iraníes han dicho exactamente eso públicamente, y un exdiplomático afirmó claramente que una fatwa no es permanente y puede cambiar si Estados Unidos o Israel actúan de manera peligrosa. Sin embargo, el segundo punto es un poco más simple. El hombre que emitió la fatwa está muerto. Khomeini fue asesinado en los ataques de febrero y su hijo Mujtaba nunca la ha vuelto a emitir. Y así, con eso, se fue la única restricción religiosa que les daba a los diplomáticos iraníes cobertura en la mesa de negociaciones. El único argumento que marcaba una diferencia entre su programa y un arma ya no es relevante, así que no te dejes engañar por ese argumento. Ahora, la oferta actual de Trump le pide a Irán que entregue toda su reserva de uranio enriquecido y que cierre todo el enriquecimiento en suelo iraní, desmantelar sus instalaciones en Natanz, Fordo e Isfahan, limitar su programa de misiles balísticos y terminar su apoyo a Hezbollah, los hutíes y todas las demás fuerzas proxy que financia en la región. A cambio, Estados Unidos levantará las sanciones, descongelará aproximadamente $20.000 millones en activos iraníes y permitirá que Irán regrese al sistema financiero global, con la única actividad nuclear permitida limitada a pequeños reactores de investigación para fines médicos, todos ellos en la superficie y completamente visibles. Ahora, en una escala puramente política y económica, esta es una oferta maravillosa. La economía de Irán ha sido devastada por las sanciones y los costos de la guerra. El pueblo iraní está sufriendo, y la facción pragmática dentro del gobierno en cierta medida quiere ese alivio. Pero la facción pragmática no controla el programa nuclear, ni controla el estrecho de Hormuz, ni controla el acceso al líder supremo. La Guardia Revolucionaria Islámica sí lo hace, y para la Guardia Revolucionaria Islámica, la oferta es completamente distinta. No se trata solo de que ellos renuncien a las armas nucleares para que puedan tener prosperidad económica. Lo que Trump está pidiendo en su marco teológico es que desarmen permanentemente al ejército del imán antes de la batalla final, que entreguen el único instrumento capaz de crear el caos que su teología requiere, entregarle al enemigo la victoria que se le ha negado a las fuerzas de Istikbar durante 12 siglos de historia islámica, y hacerlo a cambio de dinero. Ellos no ven un intercambio razonable entre dos partes con intereses opuestos. Ellos ven una invitación a cometer apostasía, a traicionar al Mahdi, a desmantelar la misión divina, a ser quien retrase el regreso de su Mesías. Por eso no hay acuerdo. Por eso van y vienen en las negociaciones. Caos. El caos es la clave. No es que la República Islámica sea irracional, lo cual también es cierto, sino porque esto simplemente no es un cálculo político. Esto es una obligación teológica, y ninguna oferta política en el mundo puede competir con eso. Entonces, ¿por qué no aceptan el trato? Bueno, ahora ya lo sabes. Y la respuesta no es complicada una vez que lo ves desde su perspectiva. En realidad, es completamente lógico, solo que no dentro de ningún marco que la diplomacia occidental esté preparada para manejar. Ahora, dicho todo esto, ¿podría aún lograrse algún tipo de acuerdo? Sí, y aquí está la razón, porque existe un principio en el gobierno islámico chiita llamado Maslahatin Nizam, que esencialmente significa que la supervivencia del orden islámico está por encima de todo lo demás. Y cuando el régimen está realmente amenazado, cuando el cerco se cierra, los pragmáticos pueden argumentar que una retirada táctica no es una traición a la misión, sino que es lo que va a mantener viva la misión. Y ya han planteado ese argumento antes y ha funcionado antes. El acuerdo de 2015 fue exactamente eso. Una pausa calculada que les permitió fingir que se desnuclearizaban mientras seguían reconstruyendo, y ellos lo sabían. Les dio tiempo. Y el tiempo es lo que siempre buscan ganar, apostando a que Occidente eventualmente perderá la paciencia, perderá el ánimo, perderá el interés y se retirará como siempre lo ha hecho. Pero este acuerdo es diferente al de 2015 y ellos también lo saben. Este no es un acuerdo que les permita conservar la infraestructura y pausar el enriquecimiento. Este es un acuerdo que les pide realmente renunciar a ello.
Y eso cruza su línea de una retirada táctica a algo que su teología no puede aceptar, porque realmente creen que están viviendo en tiempos mesiánicos en este momento. Y el hecho de que todavía sigan en pie después de ser bombardeados por la fuerza militar más poderosa del mundo, después de perder a su líder supremo, después de todo lo que han pasado, eso no los hace sentir derrotados. De hecho, eso les hace sentir que son elegidos, que es una prueba de que Dios está con ellos, que la fitna se está desarrollando exactamente como lo prometió la teología, y que el regreso del imán está más cerca que nunca. Entonces, ¿van a ganar? Casi con certeza no. ¿Pero planean ceder pronto? Tampoco es probable porque no puedes ganarle en una negociación a un hombre que cree que está viviendo dentro de una profecía real. Y eso me lleva a las dos reglas más importantes de la negociación. Regla número 1, necesitas saber con quién estás negociando y en qué creen. Y regla número 2, chicos, nunca negocien con terroristas, especialmente no con fanáticos religiosos. Soy Irkai y nos vemos la próxima vez.